Buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Impresionante la expectación. Hoy vamos a presentar el libro de Álvaro Nadal, que se titula Lo que no son cuentas son cuentos, y contamos con él para hacer la presentación y con don Mariano Rajoy, que va a hacer una introducción previa a un coloquio que luego trataremos de mantener Álvaro y yo. Yo soy Santiago Satruste, que soy el presidente de Avante. Algunos de los que estáis aquí me conocéis porque venís otras veces, me imagino que hay invitados nuevos que no me conocéis. Somos una empresa que nos dedicamos a las inversiones, pero nos parece que es muy importante que nuestros inversores conozcan lo que pasa en el mundo, y desde hace ya 4 o 5 años hemos intentado cultivar las humanidades. Somos bastante activos en la presentación de libros, y no solo de economía, como es en este caso, sino filosofía o cualquier otra cosa que nos ayude a interpretar lo que está pasando y lo que va a pasar, que es lo que nos importa. Cuando hay alguien que está con ganas de contar su experiencia y publica un libro, pues nos encanta recibirle aquí, porque tenemos gente que quiere escucharle de primera mano esa experiencia. Doy las gracias también a Planeta, con los que colaboramos en muchas ocasiones, y a Thinking Heads, que nos han ayudado a organizar este acto. Y, por supuesto, bienvenido don Mariano Rajoy, y tiene la palabra para hacer la presentación y la introducción del libro. Muy bien, muchas gracias, don Santiago. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bien, para mí es una satisfacción el poder comparecer ante todos ustedes unos minutos en este acto en el que, como acabamos de escuchar, pues Álvaro Nadal va a presentar unas reflexiones sobre cosas que a todos nos interesan, sobre todo porque nos afectan, por más que muchos, como es mi caso, no seamos expertos en la materia que hoy nos ocupa. Mi papel, el que me han dado, es el de introducir el coloquio entre el autor de Lo que no son cuentas, son cuentos, y el señor Satrústegui, que es el procedimiento que va a utilizar el señor Nadal para trasladarles a todos ustedes esas reflexiones a las que yo antes hacía referencia. Por mi parte, yo he decidido cumplir con el mandato con estas palabras que he escrito y que paso a leer. Álvaro Nadal, como todos ustedes saben, ha sido ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital en el último Gobierno de España que yo presidí, entre finales de 2016 y mediados de 2018. Puso orden y justicia en el sector eléctrico, apostó fuerte por la revolución digital, un tren que siempre dijo no podemos perder, como nos ocurrió con otras grandes revoluciones que tuvieron lugar en la historia, y bajo su mandato el sector del turismo pulverizó récords hasta el punto de que más de 80 millones de personas vinieron a nuestro país en el último año. Solo Francia en el mundo nos superó, si es que realmente es así. Ha sido, por tanto, un excelente ministro. Y antes, durante más de 4 años, fue responsable de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, con rango de secretario de Estado, desde finales del año 2011 hasta bien avanzado 2016, cuando accedió al ministerio. Lo fue durante los tiempos más convulsos de la crisis económica que tanto daño hizo a España y a los españoles, aunque, por fortuna, para él y para todos, también vivió en ese menester tiempos mejores. A partir del año 2014, las reformas empezaron a producir resultado. España comenzó a crecer, el 1,4 ese año, por encima de 3 los siguientes, 2015, 2016 y 2017. ¿Quién lo diría en el año 2011? Pero, en fin, esa es otra historia de la cual hablaremos otro día, yo al menos. Lo cierto es que en esa condición, la de jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, participó y muy activamente, junto con los ministros económicos del Gobierno y otras personas, en el proceso de elaboración de las medidas económicas que aprobamos entonces, así como en el del seguimiento de su puesta en marcha, algo muy importante, y del resultado de las mismas.
Señoras y señores, yo soy consciente de que todo lo que acabo de decir ya lo sabían ustedes, lo conocen sobradamente, pero les pido que sean indulgentes conmigo, porque en un acto como el de hoy no podría yo no decir, por sabido que sea, que el señor Nadal fue un brillante ministro y un excelente jefe de la oficina económica del presidente del Gobierno. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo no dijera esto? Pero, con su permiso y para compensar, me gustaría añadir algunas palabras a las que acabo de pronunciar, más subjetivas que las anteriores, aunque a mí me parecen igual de objetivas que ellas. Álvaro Nadal es una persona preparada, muy preparada, algo que sería bueno que pudiéramos predicar de muchos dirigentes políticos, militen donde estimen oportuno y conveniente militar. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, técnico comercial y economista del Estado, miembro, por tanto, de uno de los cuerpos más prestigiosos de la Administración española y de más difícil acceso. No es una oposición fácil, como saben, ni para timoratos. Ha hecho cursos de doctorado en Harvard, es hombre leído e instruido, sabe de economía y de más cosas, y le interesan otras muchas. No es un falso humilde, tiene personalidad, defiende su criterio, aunque sabe dónde hay que hacerlo y en qué momento, y es muy leal. Y si me permiten algo más, le diré que es independiente, y eso es muy importante, en general en cualquier faceta de la vida y desde luego cuando de gobernar un país se trata, es independiente. Y por eso fue un gran defensor del interés público, es decir, del interés general, del interés de todos, porque alguien tiene que ocuparse también de ese interés general. Para mí ha sido un honor estar acompañado durante casi 7 años, más si le añadimos la etapa anterior en el Congreso de los Diputados y en el partido, de un colaborador así. Y ojalá hubiera muchos y todos los presidentes del Gobierno pudieran presumir de lo mismo que presumo yo en estos momentos. Su libro, que al fin y a la postre es lo que nos reúne hoy aquí, es de lectura fácil, algo compatible con el nivel y con el rigor. No hay por qué ser economista para entender lo que dice. Nadal es un pedagogo que explica con sencillez cómo funcionan las cosas aparentemente más complicadas. Es además un libro entretenido. Créanme que les digo la verdad si les señalo que merece la pena dedicarle un tiempo a su disfrute. La pretensión del libro, su objeto, es, como el propio Nadal señala en la introducción, hacer unas reflexiones sobre la economía española y acercarla a la gente. Y el procedimiento que utiliza para ello es muy pedagógico. Metáforas, relatos, cuentos. Por eso les decía que se lee bien, se entiende mejor y al mismo tiempo tiene nivel y tiene rigor. Son varios capítulos, relatos, hasta 10 u 8, según queramos contarlos, y mi pretensión ahora, y además no me corresponde, no es entrar en los detalles. Lo único que tengo que hacer yo es animarles a todos ustedes a su lectura. Pero creo que no incumplo el mandato que he recibido para el día de hoy si le adelanto a todos ustedes algunos de los temas que aquí se abordan. Todos son importantes. Por ejemplo, los porqués de los éxitos y fracasos de la economía española, sus fortalezas, sus debilidades, las grandes decisiones que como país tendremos que tomar en el futuro. Se hace un especial énfasis en la necesidad de disponer de bienes y servicios que podamos intercambiar con el resto del mundo. En un relato, el 2, el relato de la aldea y los exploradores, hay una apuesta clara por la mejora de la competitividad. También un elogio de los españoles con ideas que han innovado y que no han sido pocos, una llamada de atención sobre la importancia de no perder el tren de la revolución digital, como nos ocurrió otras veces en el pasado. Llamo su atención sobre un relato importante, La tribu de los mamús, que plantea una de las decisiones más complejas que debemos abordar como nación, la asignación de los recursos públicos a cada generación. Hoy las pensiones suponen casi el 30% del total del gasto público total español, del total.
el de ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells, comunidades autónomas, gobierno de la nación. El 30. Y la sanidad cerca del 20. Son partidas presupuestarias que se dedican en su práctica totalidad a las personas mayores. El gasto en pensiones es de 140.000 millones de euros y en el año 2007 era de 90.000. La pensión media equivale a un 72% del salario previo a la jubilación, 20 puntos por encima de la media de la OCDE. Somos el 9º país del mundo con tasa más baja de fertilidad. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues de esto se trata también en el libro que hoy nos ocupa. En suma, hay reflexiones sobre todo esto y sobre más. Y todo eso pues está a su disposición en el libro. Por mi parte, me gustaría terminar esta intervención trasladándoles a todos ustedes algunas conclusiones que la lectura del libro sugiere y que yo comparto. La primera, y quizá la más importante, está en el título. Lo que no son cuentas son cuentos. Sin duda, una acertada declaración de intenciones. La mejor manera de transmitir la falacia de todos aquellos planteamientos políticos y económicos que no se corresponden con la realidad, en este caso con la realidad de los números. La redistribución es un cuento si no hay nada que redistribuir, creo que se entiende bien. Y el estado de bienestar también se acaba convirtiendo en un cuento si no existe una economía sólida que lo pueda mantener. Con voluntarismos y menos con demagogia no se solucionan los problemas, como muy bien se explica en este libro. Por eso, ahora que nos encontramos en época electoral, conviene atender tanto a las promesas como a los hechos. Ahora hay mucho cuento, algo normal y lógico en campaña, pero hay que atender también a los que saben presentar las cuentas, que al final es lo importante. Una segunda conclusión. Está bien preocuparse del gasto público, está bien preocuparse de la redistribución de la riqueza y de eso que llaman algunos el reparto de la tarta. Pero más importante que todo eso es ocuparse de que la tarta sea más grande. Y hay que prestar atención a la competitividad. Precios y salarios deben acomodarse a ella. Los desequilibrios hay que corregirlos y a eso se llama hacer reformas. Las que se hicieron en España para salir de la crisis y funcionó. Y hay que ser disciplinados con las cuentas públicas y con las privadas para no poder volver a vivir una situación como la del pasado reciente. Tercera conclusión, la política importa y mucho. El valor de la política como una forma de mirar al conjunto de la sociedad y gestionar en beneficio del conjunto y no de los intereses de un grupo o de otro. Yo siempre he considerado que todos los intereses son lógicos y seguro que legítimos, pero alguien debe de velar por el interés general y ese es el valor de la política. Y cuarta y última conclusión. A pesar de los errores que hemos podido cometer, a pesar de nuestras debilidades, debemos ser optimistas sobre el futuro, sobre todo, asunto importante, si hacemos las cosas bien. Nuestra economía tiene muchas fortalezas y lo que hemos hecho como nación a lo largo de la historia, pues es algo que nos avala. Hay algunos datos que figuran en el primer capítulo del libro que viene bien traerlos después de la afirmación que acabo de hacer a colación en este momento. En el año 1950, España apenas disponía del 24% del PIB por habitante de Estados Unidos. Es decir, los españoles ganaban más o menos la cuarta parte que los estadounidenses. Entonces, México, Chile, Uruguay, Sudáfrica o Trinidad y Tobago disfrutaban de niveles de vida más altos que España. Hoy esa cifra es, la del 25, el 65%. Ganamos más o menos 2/3 partes que los norteamericanos, un progreso sin duda alguna muy notable. España es la 7ª economía del mundo que más ha convergido en términos reales con Estados Unidos
en los últimos 50 años, solo por detrás de Luxemburgo, Noruega, Alemania, Austria, Japón e Irlanda. Por tanto, España es el 7º país del mundo que presenta una mejor evolución económica desde 1950, a pesar de las crisis que hemos vivido. Y si hablamos de Europa, España ha recortado en estos 40 años la mitad de la distancia que nos separa de Francia. En 1975 la distancia era de 24 puntos, ahora es de 12. Con Italia la convergencia ha sido aún mayor. Por aquel entonces los italianos eran un 18% más ricos que los españoles, ahora solo son un 4%, y queda poco para que se produzca el sorpaso a la inversa. Bien, es verdad que nos cuesta más acercarnos al norte de Europa, pero ese es el reto, y por eso hay que ser optimista. Hay que ser optimista porque no podemos pensar que viviendo lo que hemos vivido en estos años, alguien vaya a cometer, sea quien sea, otra vez los mismos errores. Y también porque yo creo que en España hay más gente preparada y más Nadales que don Álvaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Álvaro, yo creo que nos lo han puesto difícil porque... Ya no sé qué decir, lo digo. Yo te voy a hacer la pregunta que siempre se hace a alguien que Lo que yo he dicho es lo que dice él, Sí, sí, por eso. Te voy a hacer la pregunta que hago siempre a alguien que presenta un libro. ¿Por qué escribes este libro? Pues por una cierta frustración, porque llevamos ya pues unos cuantos años en esto, 14 años que estuvimos primero en la oposición y otros 7 años en el gobierno, momentos muy difíciles, y muchas veces había una cierta incomprensión de lo que se estaba haciendo. Las críticas, evidentemente, siempre hay que recibirlas, porque para eso se hacen, para que uno las reciba, pero de otra manera yo me encontraba que por parte del público en general había una falta de entendimiento de por qué hacíamos determinadas cosas. A nadie le gusta tomar medidas de esas que llaman duras. Bueno, son duras en un momento inicial, pero evidentemente se hacen para que se produzca eso que contaba antes el presidente, para que luego crezcas y la economía mejore los niveles de bienestar. No conozco ningún gobierno que busque empeorar los niveles de bienestar. Lo que quieren es precisamente lo contrario. Y sin embargo, esa relación entre ese efecto de corto plazo y lo que luego realmente ocurre, esa diferencia en lo que me pasa a mí en mi árbol y lo que realmente está pasando en el bosque, pues muchas veces no son tan conocidas. ¿Qué pretende este libro? Pues cruzar esos valles, ¿no? Cruzar esos ríos. Que entendamos bien que determinados elementos de corto plazo luego tienen unos efectos muy positivos a largo plazo y que entendamos bien que lo que está pasando en mi entorno, que es lo que más me importa, evidentemente, se ve muy afectado por el entorno general, por lo que es el bosque, y que eso, si mejora, ayuda sustancialmente al mío, aunque yo inicialmente me encuentre perjudicado. Yo entiendo perfectamente tu frustración y la comprendo, pero de alguna manera lo que me surge es la siguiente pregunta. O sea, este libro es un ejercicio de pedagogía, de explicar. De alguna manera hay una maldición sobre los políticos que os enfrentasteis a la crisis que hizo Juncker en su momento, que dijo que los políticos sabían muy bien lo que había que hacer para solucionar la crisis, que lo que no sabía nadie, era cómo ganar las elecciones después de hacer lo que había que hacer para solucionar la crisis. Entonces, mi pregunta es, quizá estas explicaciones no había que haberlas dado antes. Bueno, yo soy de la opinión de que el objetivo no es ganar las elecciones, el objetivo es gobernar bien el país y que el país salga hacia adelante y mejorar los niveles de bienestar. Ganar unas elecciones tras otras y empeorar la situación del país no creo que valga la pena con lo sufrida que es esta vida política, y aquí tengo un montón de nuestros colegas de varios partidos, todo hay que decirlo. Francamente no vale la pena si no es porque haces algo verdaderamente constructivo, productivo para el país y que mejora. Luego el tema de las elecciones, pues sí, son las reglas del juego, es evidente. En política económica hay una tensión siempre, que es las dos palabras que componen el término, política y económica. Esa es la tensión que siempre existe. Por cierto,
Acaba de escribir un gran economista de Princeton, Alan Blinder, un libro precisamente sobre los problemas que tienes a la hora de hacer política económica, y cuando lo estaba leyendo decía, a mí me ha pasado esto exactamente igual, y como a mí, pues al señor Montoro que está aquí sentado, a la señora Fátima Báñez que está aquí sentada, al señor Nadal que está ahí también sentado y a todos los demás que nos hemos dedicado a esto. Por un lado, uno entiende que la política es hacer amigos y no crearse enemigos. Eso es como un principio básico en política, ¿verdad? Sin embargo, la política económica bien hecha consiste en ir eliminando situaciones de ventaja o de privilegio en el mercado para que haya más eficiencia y mejore la economía en su conjunto. Y si no haces eso, no vas a ser capaz de crecer y de crear empleo. Por lo cual, te haces muchos enemigos y ningún amigo. ¿Cómo se gestiona ese objetivo político totalmente diferenciado del objetivo económico? Pues los que estamos en el lado de los equipos económicos de los gobiernos, pues ya es difícil gestionarlo, pero para este señor que tengo a mi izquierda era bien complicado. Y es donde está el toque maestro del presidente, de la dirección política del gobierno. ¿Cómo incides en la política económica sabiendo que va a tener un coste en términos políticos, por lo menos a corto plazo, pero luego va a tener un beneficio también en términos políticos? Si te sale bien, creces, te desarrollas, mejoras las rentas, mejoras el empleo, todo eso evidentemente revierte en el beneficio político final. Pero pasar esa transición cada vez que se tiene que hacer política económica es muy complejo. Y ahí es la necesidad de que haya una gran confianza de la cabeza política del gobierno con el aparato económico del gobierno. Centrándome más en el libro, tú has utilizado las metáforas, lo que ahora llaman las narrativas, ¿no? que tenemos mucho de eso, para hacerlo más fácil. Al final, yo creo que en este breve resumen que vamos a hacer en el coloquio es muy difícil meternos en las metáforas, porque habría que explicar todas las metáforas y todas las metáforas solo se van a entender si se leen el libro, que es una cosa que recomiendo mucho. Pero hay dos metáforas, una la ha mencionado el presidente y la otra te la planteo yo. Una es la de la tribu de cazadores de mamuts y la otra del pueblo de las patatas, están así en el libro, que me gustaría que comentaras, porque yo creo que son dos temas centrales de los problemas que tenemos ahora mismo enfrente nuestro, ¿no? Bueno, estas metáforas lo que tratan de explicar es que siempre al final la política económica es gestión de intereses. Cada vez que se toma una decisión hay determinados intereses que se ven favorecidos, otros que se ven perjudicados, y el objetivo siempre es que la suma de intereses beneficiados sea mayor de los intereses perjudicados. Esto es lo que los economistas llamamos equilibrio general. Bien, porque claro, ponemos el caso de un monopolista. A un monopolista le gustaría cargar un precio muy alto, pero perjudica a todos los consumidores. Bueno, si destruimos el monopolio, como le pasó al señor Rockefeller con la Standard Oil, pues se benefician todos los consumidores, pero el señor Rockefeller salió perdiendo, es evidente. Pero comparamos lo que pierde uno con lo que ganó todo el resto de la economía y vemos que evidentemente hay una mejora. Lo mismo pasa con el tema de la tribu de los mamuts. La tribu de los mamuts lo que nos encontramos es, bueno, el cuento que se describe. No sé si el editor me va a decir algo, si cuento algo del cuento, porque claro, mejor que se compre el libro, ¿no? Pero básicamente hay una tribu en el Paleolítico que tiene un orden social, además les ha permitido a lo largo de la historia sobrevivir a la glaciación, están en medio de la glaciación y cazan mamuts. Entonces hay cazadores jóvenes, que son los que cazan, pero luego es el consejo de ancianos, que son los antiguos cazadores, evidentemente, que son los que deciden cómo se reparte la caza. Y en un momento determinado, pues empieza a escasear la caza. Y inicialmente los ancianos han decidido que ellos siguen comiendo la misma cantidad de carne que antes, porque se lo han ganado, es su derecho, y evidentemente queda menos carne para los jóvenes, que apenas pueden tener hijos, y no solo escasea la caza, sino escasean además los cazadores al cabo del tiempo. Y entonces la metáfora o el cuento continúa. ¿Cómo acaba la historia de la tribu? Bueno, si se lee en el libro, lo verán. Muy bien, luego te pregunto por las patatas. Hay una idea fundamental que tú transmites en el libro, que no estamos hablando de una crisis, sino de, pensando en la economía española, de que se nos repite continuamente un mismo tipo de crisis. Y además ese mismo tipo de crisis se produce por un problema que tú identificas perfectamente, y sí recuerdo habértelo escuchado antes de escribir el libro, que es la necesidad que tiene cualquier economía de ser capaz de exportar su producto. Me gustaría que comentaras un poco esto, porque creo que es una idea central. Yo hice una inversión intelectual muy jovencito que le debo a la actual ministra de Economía. Soy de la promoción siguiente a la actual ministra de Economía. Sacas la oposición de economista del Estado y en aquel momento, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te gusta?
la macroeconomía, lo más. Entonces quería irme yo a previsión y coyuntura, que se llamaba entonces. Hoy en día, análisis macro. Y según sacan las plazas, no sale la de análisis macro. Y digo, ¿y qué ha pasado aquí? Dice, pues que es que Nadia Calviño hace un par de meses se fue a esa plaza porque le gustaba más. Digo, vaya hombre, es más antigua que yo y estaba dentro del ministerio y evidentemente se fue a análisis macroeconómico. Y entonces dentro de los departamentos de análisis, que era lo que yo quería hacer, estaba comercio. Y ahí me aprendí la balanza de pagos de este país, su exportación, qué importamos, cómo los sectores progresan, qué sectores de demanda fuerte, media y débil tenemos, cuáles son nuestra concentración geográfica, el tipo de empresas. Y me di cuenta que era lo crucial de la economía española. Lo ves entonces y lo sigo pensando ahora, 25 años más tarde. Lo que España ha hecho para progresar ha sido ser capaz de producir más bienes y servicios que intercambia con el resto del mundo. Cuando no somos capaces de hacer eso, España, que es un país que es un gran devorador de importaciones, prácticamente la tercera parte de lo que las familias compran de consumo está importado, la mitad de los bienes de equipo que las empresas instalan está importado, y no digamos de las materias primas que necesitamos, especialmente energéticas, pero también de otro tipo, y bienes intermedios para producir. España sigue importando, pero si no eres capaz de ser competitivo y de vender para comprar lo que estás importando, la diferencia la cubres con deuda. Cuando esa deuda crece y se convierte en una pelota de nieve que explota, tenemos todas y cada una de las diferentes crisis que hemos tenido en nuestro país. Podemos hablar que la crisis que llevó al plan de estabilización del 59, el stop and go del 69, la crisis del petróleo es diferente, pero desde luego la crisis del sistema monetario europeo, cómo nos afectó, fue exactamente por esta misma razón, y esta última del euro es así. Siempre perdemos competitividad, pierdes capacidad de venta, aumentas tus compras, porque al ser menos competitivo estás comprando lo más barato que está ofreciéndote el vecino, te endeudas y cuando este nivel de endeudamiento es muy alto, estalla antes con fuertes crisis devaluatorias, ahora con una crisis de ajuste en cantidades enorme como el que hemos tenido durante el euro. Esto es una constante, es una crisis que me dirían, hombre, al estilo de algunos países emergentes. Bueno, no tanto, y con el tiempo cada vez menos, pero sí tiene ese cierto punto. España siempre que ha tenido una crisis, durante los años anteriores a esa crisis, se ha caído la cantidad de exportaciones sobre Producto Interior Bruto. Cuando vemos caer las exportaciones sobre PIB, eso lo cuento en el libro que se ve muy claramente, en todas y cada una de las veces que hemos entrado en una crisis, previamente hemos empezado a dejar de vender. Y después ha venido todo lo demás. En el libro tú explicas o nos adviertes que no son unas memorias. De todas maneras, pues lógicamente hay mucha experiencia personal en el libro. A mí hay un tema que me gustaría que nos contaras, porque creo que es una parte importante de esta historia reciente. Yo creo que una de las cosas que nos ha ido muy bien es que no nos rescataran después de esa crisis tan fuerte. Me gustaría que nos contaras, porque yo creo que lo cuentas en el libro de alguna manera, por qué es mejor que no te rescaten que te rescaten. Bueno, el rescate no era posible, pero había muchas razones. Yo creo que apunto 3. Una de ellas económica, de tamaño. Si nos hubiesen tenido que rescatar con los volúmenes que, por ejemplo, se han aplicado a Grecia, nos tendrían que haber dado una cifra cercana al billón nuestro, de 12 ceros, de euros. Claro, el balance de todo el Fondo Monetario Internacional para todo el mundo es de 500.000 millones. Es decir, no había dinero en el mundo para rescatar a España con la intensidad con la que, por ejemplo, se rescató a Grecia. Por lo cual, de entrada, iba a ser un rescate low cost. Y si hablásemos de España e Italia juntas, ya no digamos, ¿no? Iba a ser por poco dinero, así de claro, y que durase durante poco la asistencia. Puede durar luego mucho la condicionalidad, pero la asistencia iba a durar poco. En segundo lugar, había una razón claramente financiera. Si tú le dices a tus acreedores que tienen dudas, no os preocupéis porque va a haber ahora un nuevo acreedor público que se va a hacer cargo de las deudas, bueno, tú que eres financiero, ¿qué harías? Hablar con el otro, ¿no? Y endosarle la deuda que tengo de mi deudor, ¿no? Si de alguna manera dábamos la impresión de que íbamos a ver un rescate, habría habido una salida masiva de deuda española que no habría podido aceptar el acreedor público. Por lo cual, que eso en los otros países ocurrió. Toda la deuda portuguesa acabó en manos públicas, toda la deuda griega, pero es que la española no habría podido. Por lo cual, ¿qué habría ocurrido? Un colapso casi exactamente igual. Y luego había una razón que yo creo de índole político, que es la más relevante. Para cambiar una economía y hacer reformas tan complejas como las que se llevaron, yo creo que con diferencia necesitas el respaldo democrático de las urnas. O sea, no han salido demasiado bien desde el punto de vista político las operaciones de rescate.
esa idea tecnocrática, te llegan los hombres de negro, expresión que creo que fue Cristóbal quien acuñó, pero vamos, que está bien acuñada. No fuiste tú. Que dijiste aquello de aquí no van a venir los hombres de negro, ¿no? Si no recuerdo mal en aquella rueda de prensa. La idea de que vienen unos hombres de negro y te diseñan, y además sabemos unas cosas, España no es un país de asistencia habitual, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional. Creo que los españoles sabemos mejor que nadie qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra economía. No hace falta que nos lo digan desde fuera. Eso le puede parecer a algún país pues, en desarrollo que necesita apoyo y asistencia, pero yo creo que en este país tenemos suficientemente gente lista, responsable y seria como para ser nosotros mismos lo que no hagamos. ¿Y quiénes dentro de ellos los que tenían el mandato legítimo en las urnas? Que sin duda fue aquella mayoría absoluta de 2011. Una vez que hemos conseguido demostrar que somos serios y que vuelve de alguna manera el crédito, lo que está claro es que en la recuperación en los últimos años ha pasado algo que no había pasado nunca en España, es que nos pusimos, o las empresas se pusieron a exportar probablemente como no habíamos exportado nunca. Tú, que conoces muy bien ese mundo, ¿quién verdaderamente está exportando y quién no? O sea, ¿quiénes han sido los protagonistas de alguna manera de esa ganancia de competitividad que hemos tenido en el mundo? La economía es un ser vivo. Está formada por millones de personas que todos los días se levantan y quieren mejorar y quieren prosperar y se encuentran con dificultades. Son los primeros. Yo no le atribuiría tanto mérito a la política económica como al propio sistema que incentiva que las personas todos los días queramos mejorar. Lo digo así de entrada. Es decir, la política económica es como cuando alguien tiene una lesión. Si la tratas mal, esa lesión dura más y es más dolorosa. Si la tratas bien, dura menos y es menos dolorosa. Pero es el cuerpo el que se está regenerando y tú en todo caso le ayudas. Eso de entrada. A veces parece que los ciclos económicos se dirigen desde el BOE, no es así. Los ciclos económicos se producen de la manera que se producen y luego el BOE ayuda a que las recesiones se acorten o incluso impulses las épocas de crecimiento o al revés. Por lo cual, eso es lo que estaba yo, la primera idea que tenemos, es decir, lo que tenemos que tener claro es que el protagonista siempre de la economía es el que hace economía todos los días, que son los agentes económicos. Tenemos a las empresas, tenemos trabajadores y tenemos los servicios públicos, no nos olvidemos tampoco de ellos, que es una parte también muy importante de la economía nacional. No pasa por el mercado, pero sigue siendo economía. Unas cosas que muchas veces no somos conscientes es que el bienestar de los españoles depende no solo de los bienes privados que puedan comprar con su sueldo o con sus rentas, sino de los bienes y servicios públicos que reciben. Evidentemente, si nosotros ahora salimos a la calle y está limpia, es un bien público que estamos recibiendo, todos, un servicio público, en este caso del ayuntamiento, que recibimos todos. Y por tanto, siempre tenemos que elegir de los recursos que tenemos cuánto, igual que con el sueldo que yo gano, cuánto dedico a cada cosa, como sociedad, cuánto dedicamos a cada cosa. Por eso, la suma de todo ello, una mejor eficiencia de los servicios públicos junto con, desde luego, una mejora de la competitividad de las empresas y un comportamiento responsable y de propia capacidad de mejorar de los trabajadores, formándose, buscando oportunidades y yendo hacia mejor, es lo que hace que esto sea los principales responsables. Ahora, si hay un sector que es el que siempre sale a dar la cara todos los días por nosotros, es el sector abierto y competitivo. Son aquellas industrias y servicios que están compitiendo en la economía global. Son aquellos que no están refugiados en el mercado nacional o en la regulación nacional, sino son los que están en las grandes cadenas de valor añadido mundiales, participando en ellas con buenos nichos de mercado o teniendo ellos mismos un producto final que se vende en el mundo entero. Los que están en primera división no son por tamaño, son por tipo de empresa que son. Si eres una empresa globalizada que está vendiendo desde España al resto del mundo, eres de la primera división. Puedes ser muy grande y, sin embargo, no pertenecer a esa división. Para estos son los que tiene que operar más la política económica. Yo siempre digo que la punta de lanza de la economía española es una punta de lanza de cristal, porque es frágil y no la cuidamos lo suficiente. Hay una continua vuelta a esta idea en el libro de tenemos que cuidar la competitividad, tenemos que cuidar a nuestras empresas que están produciendo y exportando. Son lo más importante y los que hicieron que desde esos años 50 que decía antes el presidente, que éramos pobres pero paupérrimos, a la España que tenemos hoy en día, ha sido siempre porque hemos ido incorporando cada vez más gente y cada vez más empresas a esa economía global. En los años 50 no teníamos prácticamente nada que vender al resto del mundo, solamente cítricos y algo de minería. Y hoy, bueno, pongo en el libro la lista de enormes sectores y grandísimos ámbitos empresariales en los que somos, ya no buenos, líderes mundiales.
Cuando pensamos que exportar es importante, pues hay una empresa que se nos viene a todos a la cabeza, que es Inditex, y un empresario que es Amancio Ortega, que ha conseguido pues estar en la élite mundial en esa capacidad de exportación. Recientemente, pues estos últimos días hemos encontrado críticas brutales a las donaciones que este señor ha podido hacer, que por otro lado o sea, no se entiende que no sea bueno. A mí una cosa que cuentan que me parece divertido es que más que una máquina para detectar el cáncer, detectar precozmente el cáncer, lo que han detectado precozmente es a los idiotas que han salido a criticar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para proteger a esta gente que es importante para que la tarta crezca? Y de alguna manera luchamos contra esa especie de lema continuo, de martillo continuo, de que los empresarios están, por alguna razón, ganando dinero de una manera no adecuada, ¿no? Que es un discurso horrible. Bueno, esa crítica ha venido de una formación que representa al 14% de los españoles, lo cual quiere decir que el otro 86% no está de acuerdo. Eso está bien. Eso, como reflexión, ya sobre la mesa no está mal. Yo vuelvo a lo que decía antes. Siempre que estás en política, no digamos en política económica, se están ponderando intereses. Siempre manejas grupos de personas que unos quieren una cosa, otros quieren otra. ¿Qué es lo que deberíamos ponderar más? ¿Qué es lo que deberíamos atender mucho más? Pues estos sectores con capacidad competitiva a nivel internacional, que son los más importantes de nuestra economía. Lo tengo claro. Cuando te encuentras con problemas de política económica y sabes que bueno, te aprietan de todos los sitios, y al final, ¿cuál es el elemento que te tiene que ayudar a decidir? ¿Qué es lo que beneficia más al interés general? ¿Qué es lo que va a permitir que ese desarrollo sea más rápido? Que es lo que todos querríamos, ¿no? Un desarrollo más intenso y más rápido. Y es precisamente lo que te tiene que llevar a hacerlo. ¿Lo estamos haciendo? Pues yo creo que en España no tenemos esta conciencia tan desarrollada. Por eso también cuando me has preguntado lo del libro. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque hay que tenerlo tan desarrollado. ¿Los medios de comunicación hablan mucho de esto? No tanto. Yo creo que falta un debate público sobre esto. ¿Cuántas veces se ha hablado de estas cosas en esta última campaña electoral? Yo creo que ninguna, vamos, en absoluto. No se ha pensado en estos términos, ¿no? ¿Cómo hacemos España un gran actor global? Y que lo estamos haciendo. Claro, entonces parece como que la vida empresarial va por un lado y tenemos una vida política y mediática por otro. Esto hay que conciliarlo. ¿Va a ayudar el libro? No lo sé, pero yo me quedo bastante tranquilo. Por lo menos lo mío ya lo he hecho. Lo has contado. En tu libro cuentas, en las múltiples crisis que describes, que cuando llega la crisis hay, de alguna manera, un intento de redistribución de culpas, ¿no? Todos los agentes o los estamentos tratan de culpar al otro de haberle llevado a la crisis, ¿no? Está un poco la paradoja del que ha prestado, al que le han prestado, que dice, claro, si no podía pagar no me tenía que haber prestado, ¿no? O sea, la culpa la tiene el que me ha... En este reparto de culpas, los que no estamos en el sector público tendemos a pensar que los esfuerzos había que haberlos hecho ahí. Es una cosa que hemos comentado y que me gustaría que explicaras, porque tú tienes, lógicamente, pues una visión de esto que me gustaría que compartieras con todos. Sí, esto es lo de que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Sí. La crisis, ¿quién tuvo la crisis? Todo el mundo. Yo no, eso es lo primero que dicen, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Cualquiera. Sí. El mayor, no sé, especulador ladrillero del mundo que se metió en inmobiliario, ¿verdad? Es decir, yo no, eso yo lo hice todo bien. La culpa fue del banco, ¿no? La culpa fue del equity. Eso es la primera, es una reacción muy humana. Al final, si uno mira objetivamente, prácticamente todos los excesos, pues participó mucha gente de él. Y dice, oiga, que yo no me endeudé a lo bestia para comprarme una casa que no me podía permitir, un coche que no podía permitir. Sí, pero te vino muy bien el bonus de más que te pagaron en tu empresa, que estaba vendiendo como una loca en un mercado que era totalmente inflado y artificial. O sea, eso no es solo la decisión individual, sino también estamos en una sociedad y participamos de las decisiones de esa sociedad, que por cierto eso se llama política y está bien que todo el mundo vote, como lo que va a ocurrir el próximo domingo. En esa tensión de no me eches a mí la culpa, detrás hay un interés. No me eches a mí la culpa y, por tanto, yo no tengo que pagar la crisis. Y yo creo que ha sido generalizado. Si le preguntamos a mucha gente del ámbito empresarial, te va a decir que es que el sector público es ineficiente.
Si preguntamos a los profesores de los colegios o a los médicos de los hospitales, te dicen hay que ver la barbaridad lo que ganan los directivos que se lo llevan todo. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la culpa la tenemos los políticos por definición, eso es seguro. En el caso de Europa del Norte, el problema era que los del sur hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y les queremos llevar el ahorro. Algunos estos de la Europa del Sur te decían que es que esto del euro es un negocio para los del norte y que era una trampa que nos pusieron para que nos endeudásemos con ellos. Historias se escuchan todas y todas de alguna manera la pongo o bien en alguno de los relatos o en las explicaciones. Esto yo creo que es relativamente inútil, porque eso sirve relativamente poco. Todo el mundo puede asignar determinadas culpas a lo que quiera, no va a cambiar, no sé si va a cambiar o no su manera de pensar. Un gobierno lo que no puede hacer es pensar así. Un gobierno, cuando está en el gobierno, lo que tiene que hacer es pensar de una manera objetiva, no empezar a echar culpas, sino ver dónde están los remedios, ser justo todo lo que se pueda en el proceso de reparto de los costes, de las medidas, que, bueno, a veces se puede haber acertado más o se puede haber acertado menos, pero que no sea a estos que me caen bien no les ajusto o les ajusto poco y a estos que me caen mal todo lo contrario, sino hacerlo de manera equitativa. Un gobierno en esas circunstancias tiene que ser un gobierno de todos los ciudadanos y pensando en el interés general más que nunca. Y bueno, y luego contar tu historia, que es lo que he intentado hacer. Y luego contar tu historia porque, claro, cada uno que se ha visto perjudicado pues piensa que es el único perjudicado. Yo una de las cosas, el otro día, hace no mucho, estuve en un seminario en la OCDE y me encontré con el que entonces fue ministro italiano de Economía, Padoan, que cuando yo conté esto levantó la mano y dijo, es que a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Que yo lo que decía era que el problema de las reformas es que una de las cosas que ocurren cuando tú haces una reforma es que el que se ve afectado por esa reforma piensa que es el único que le han tocado en toda España. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser el idiota y los demás no? No se da cuenta que a los demás también les ha tocado lo suyo, pero cada uno mira ese árbol que decía antes sin tener tanta idea sobre el bosque. De verdad, esto es muy importante que tengamos conciencia de que al final la economía la hacemos entre todos y que las decisiones de los gobiernos tendrían que ser siempre lo más neutrales posibles. Y uno de los temas que tocas en el libro es el cambio climático, de alguna manera la sostenibilidad. Y ahí haces una ecuación que parece bastante lógica y evidente, que me gustaría que contaras, que es que en la medida que dejemos de optimizar y de aprovechar al máximo las capacidades de producción, pues estamos restando para diferir hacia el futuro pues alguna de esas ventajas. Y hay que hacer ahí un trade-off, una compensación, y hay que entender muy bien, hay que tomar la decisión de cuánto nos quitamos nosotros para dejar de cara a unas hipotéticas peores circunstancias de otras generaciones, ¿no? Tu ecuación es muy clara. Yo hay una cosa que... Yo me acuerdo de una reunión del G20 en la que entonces asesora de Hollande, Logans, que es ahora la Chief Economist de la OCDE, me dice, tú me puedes venir a una reunión, un desayuno, que viene unos principales asesores del presidente francés para hablar de cambio climático. Digo, bien, entonces, bueno, le escucho, digo, mira, todo esto me parece muy bien, pero hay una cosa que tenemos que contarle a la gente. Y si no le contamos a la gente vamos a tener un problema. Y esto es pura matemática. Si todo el desarrollo del actual nivel de bienestar y sociedad de consumo que tenemos viene de quemar combustibles fósiles, nosotros empezamos hace 200 años con el carbón y el vapor, luego seguimos con el petróleo hasta el momento presente, eso era porque se logró encontrar formas de producir en mucha mayor capacidad y con una cantidad de recursos energéticos que hasta entonces nadie había imaginado. No es lo mismo ir con viento y con animales, como había antes. Yo siempre digo que Colón llegó a América con renovables, evidentemente, ya se usaban las renovables entonces. Y a partir de ahí empezamos a producir en masa, con hidrocarburos. Primero con carbón y después con hidrocarburos. Ahora tenemos claro que esto tiene un efecto nocivo sobre el planeta y, por tanto, restringimos la capacidad de uso de este tipo de energías fósiles a través de las emisiones que se pueden realizar. Por tanto, cualquiera que aquí sepa matemáticas sabe que en todo programa de optimización, si le añado una restricción, voy a obtener un resultado inferior a no introducir esa restricción, a menos que esa restricción no opere. ¿De acuerdo? Está clarísimo. Me está diciendo que sí, Susana, claro, tú eres de econometría. Evidentemente, si podemos producir emitiendo todo el CO2 que queramos, producimos más que si no podemos emitir todo el CO2 que queramos. A cambio de eso, ¿qué tenemos? Una salud medioambiental del planeta. Obtenemos un bien público global. Lo que no podemos decir es que, claro que aumentamos nuestro bienestar, porque vamos a tener más bienestar en ese bien público global, que es el cambio climático,
aunque tengamos un menor bienestar en la cantidad de bienes y servicios que nos podemos llevar a casa y que podemos producir en casa. Lo que no puedes decir es que esto, además, te va a producir más bienes y servicios que te vas a llevar a casa, que es lo que se está diciendo, yo creo que en exceso, y que luego lleva a los chalecos amarillos. Porque en Francia, claro, se han encontrado con que las medidas son mucho más duras de lo que les habían contado. Aunque a cambio, vuelvo a decir, a cambio de mejorar tu bienestar en un bien público global climático que es necesario, pero tenemos que explicar lo que estamos haciendo. Generacionalmente, ¿cómo lo repartimos en el tiempo? Otro tema interesante. Somos bastante más ricos los españoles de 2019 que los del año 1919, creo, sustancialmente más ricos. Claro, ellos ya también emitían CO2 y nos han complicado a nosotros la vida. ¿Cuánto les habríamos pedido a los españoles casi analfabetos que vivían en la pura subsistencia del año 1919 que hiciesen un esfuerzo personal de vestir con menos ropa, de comer menos, de transportarse menos, para que nosotros, los de ahora, vivamos mejor? Pensemos que los de 2119 van a tener todo el desarrollo tecnológico los próximos 100 años. Entonces tenemos esto también que distribuirlo con las generaciones que vienen, que son las que también se van a beneficiar de los esfuerzos que hagamos ahora, sabiendo que ellos solamente con los cambios tecnológicos que va a haber tendrán que vivir mejor que nosotros, a menos que nos pensemos que el futuro es un futuro distópico, tipo Mad Max, que nadie cree francamente que esto va a ser así, ¿no? Uno de los temas que tocas al final del libro, que es muy interesante, es Europa. Y comparas las vidas de dos mellizos, ¿no? Serían un alemán y un español que tienen, bueno, pues vidas paralelas y que están relacionados entre sí por las finanzas. ¿A dónde crees tú que nos puede llevar Europa y qué tiene que pasar para que esos desajustes que tú planteas en el libro pues dejen de producirse? Hubo un artículo famoso de Jürgen Stark hace ya unos años, unos cuantos años, cuando yo creo que casi no habíamos creado el euro o estamos a punto de crearlo, en el que, como alemán, veía su preocupación de que era muy difícil crear la Europa del euro sin que hubiese una unión política. Esto lo hemos visto después, claramente. El límite que ya estamos tocando es una unificación política. ¿Por qué no podemos tener un presupuesto en común? Hombre, pues porque no tenemos un parlamento común, que es el que hace el presupuesto todas las veces, ni un ministro de Hacienda común, que es el que le tocaría hacerlo. ¿Por qué hemos tenido todos los problemas del mundo con el euro? Pues porque un problema financiero general de toda la zona se compartimentó. Tenías países ahorradores, tenías países deudores y bancos en cada uno de los sitios que se habían prestado mutuamente. Y cuando las cosas se pusieron feas, evidentemente la señora Merkel fue a defender a sus ahorradores y a sus bancos. Y nosotros, con este señor a la cabeza, fuimos a defender a nuestros deudores y nuestros bancos. Y eso se politizó. En lugar de ser un problema, como ocurrió en Estados Unidos, en que la Reserva Federal se pone a pensar con el Tesoro y tiene una solución mucho más global, importante lo es menos, bastante menos, no solo el reparto de los costes, sino sobre todo de las culpas, como decíamos antes. En Europa le falta esa unificación política. Y yo creo que es el gran reto que tenemos por delante. Esa idea de los padres fundadores de la Unión Europea de que como unirse es muy difícil, vamos a empezar la casa por el tejado. Primero intentaron con la defensa, que les salió muy mal. Ahora parece que volvemos otra vez a la defensa 60 y tantos años más tarde. Y empezamos por la economía. Lo que pasa es que hemos estado ya no solo en el mercado interior, no estamos solo en las relaciones comerciales, no estamos a ver si sostenemos las rentas de los agricultores franceses con lo que pagan los alemanes y así los alemanes se hacen respetables después de la guerra, que fue básicamente el acuerdo que se hizo. No, es que nos hemos metido a la moneda única, a qué tenemos que hacer con los presupuestos, se va pensando cada vez más en impuestos de tipo europeo y estamos entrando ya en el núcleo más sensible de la soberanía, del bienestar. Y esto ya requiere un grado de unificación muy superior, yo creo, a lo que ahora mismo tenemos. Y si no, pues las fricciones van a seguir constantes. Ya lo decía de todas maneras Werner cuando hizo su famoso plan Werner en el 68, que es hijo del cual es el euro. Esto se queda cojo. Haces una manifestación en el libro que estoy totalmente de acuerdo sobre el euro, que me parece que es bueno que lo cuentes también, porque dices que el euro es indestructible. Y yo estoy de acuerdo, pero me gustaría que lo explicaras porque hay mucha gente que nos sigue preguntando que qué va a pasar con el euro. El euro es indestructible porque lo hemos demostrado. Hasta altas horas de la mañana, durante varias semanas seguidas en algunos casos. Primero Eurogrupo y después Eurocumbre. Y de estas no las conocemos, me está mirando Eva así, ¿verdad? Las noches toledanas que hemos pasado
con el programa griego y con otras cosas. Lo hemos demostrado. O sea, al final lo que parecía impensable, que los países del norte, con el coste político que esto tiene, se fuesen a mover, se movieron. Porque todo el mundo tenía una cosa clarísima. Esto no puede fracasar. George Soros hizo su fortuna apostando correctamente a que la política iba a ser débil. Y cuando tuvo que defender el Bundesbank, la peseta, la lira, al franco sí lo defendió, o a la libra esterlina, que no le defendió, y esas cosas todavía se acuerdan, y fue utilizado como argumento en la campaña del Brexit, esa de las pocas cosas que tenían una cierta razón. George Soros dijo, muy bien, aquí dirán las reglas del sistema monetario lo que quieran. Aquí el Bundesbank no va a cumplir y van a evaluar como cosacos. Devaluaron como cosacos y este señor tiene miles de millones de libras, de dólares y de euros y de todo lo que pilló en aquella época. Cuando llegó la crisis del euro, hubo unos cuantos que dijeron, yo quiero ser otra de Soros. Y apostaron exactamente lo mismo. Y perdieron. Esa vez perdieron porque la política esa vez fue mucho más fuerte. Es romper el euro, tenía tal simbolismo, tal efecto de destrucción de la Unión Europea. Romper el euro habría sido la liquidación no del Tratado de Maastricht, sino del Tratado de Roma. Habría sido la liquidación de Europa como concepto. Y a ello todos los gobernantes de aquel momento se pusieron. Fue razonable hasta Tsipras, lo sabemos todos, que cuando entró en el circuito la idea de que Varoufakis quería salirse del euro o al menos hacer convivir a un dracma con el euro, hacer una moneda, vamos, un país de dos monedas, y aquello podría haber generado una devaluación de facto de por lo menos una parte muy importante de la economía griega. El propio primer ministro griego dijo, necesitamos cambiar a otro ministro que entienda lo que nos estamos jugando aquí. Y Grecia aportó muchísimo y los demás también. Eso hace que el euro sea irrompible. Y después de esta experiencia, que se han, yo creo que aprendido muchas cosas, no tantas de las que se tenían que haber aprendido, pero se han aprendido muchas cosas, yo creo que ahora mismo nadie piensa otra cosa. Relacionado también con esto, con Europa y con el euro, uno de los sectores que no acaban de recuperarse son los bancos. Yo creo que también en el libro apuntas a algo que tiene todo el sentido, que me gustaría que comentaras, que tiene que haber bancos paneuropeos, porque la única forma de que los riesgos estén compensados, ¿no? Es un problema también, sí, que al final tenemos un problema de gobernanza, como decía antes. En la historia que cuento de Hans Müller, el alemán que ahorra, mete sus dineros en la Sparkasse de Bremen, la Sparkasse de Bremen le presta a la Caja del Mediterráneo y la Caja del Mediterráneo le presta a Juan Moliner, que está llevando una empresa estupenda, porque además yo pongo a dos personajes impecables. O sea, los dos son estupendos. Es un ahorrador que ha trabajado toda su vida y el otro es un chaval que se ha formado muchísimo y ha hecho una empresa puntera y se ha endeudado y luego se ha comprado una casa con ella. Es decir, ninguno de aquellos se les podría acusar de culpables. El problema, claro está, es que yo creo que a medida que la cadena se va haciendo más larga, el nivel de precaución va disminuyendo. Y la Sparkasse de Bremen prestó a la Caja del Mediterráneo sin enterarse muy bien lo que pasaba ahí. Y tampoco BaFin, regulador alemán, y Banco de España se preocuparon en exceso de los niveles de endeudamiento del otro y a quién estabas prestando por el otro lado. Mientras que si hubiese sido la Caja del Mediterráneo la que tiene el depósito en Bremen del amigo Hans Müller y la que da el préstamo en Alicante, claro que tiene todo en el mismo balance. Y claro que la central de riesgos está mirando lo que tengo que rentabilizar en un lado. Porque otra cosa, porque al amigo Hans Müller, como pongo en el cuento, le garantizaban un plazo fijo impagable también, que también hemos tenido problemas con eso. Los pensionistas alemanes, que solo tienen un 37% de su último sueldo, ahorran muchísimo para completar su renta. Y esas rentas, con tipos de interés tan bajos, han caído muchísimo. Eso genera tensión política por definición. El ahorrador alemán está enfrentado al hipotecado español dentro de Europa, políticamente. Y si encima con entidades diferentes, es el problema que hemos tenido. Si las entidades fuesen las mismas, todo sería mucho más armonioso y en lugar de tener que pelearse los gobiernos y los bancos centrales, se pelearían las centrales de riesgo y los captadores de depósitos internos del banco. Y sería una gestión interna del banco. Y tendríamos un único regulador para esta cosa y no separados. Ahora sí que tenemos un único regulador porque la lección también la hemos aprendido. La unión bancaria es una de las lecciones aprendidas. Regula con el mismo en todas partes. Sí, yo creo que está claro que hay que leer el libro. Y yo te quería preguntar, y esto ya está un poco después del libro, pero aprovechando que estás aquí y que a todos los que estamos aquí nos preocupa mucho, independientemente que me vas a decir que dependerá mucho de lo que pase el domingo y todas esas cosas, pero
pero tú que tienes un conocimiento profundo de la economía española y la has seguido durante todos estos años, ¿qué crees que debemos esperar? ¿De la política? Del futuro, ¿no? De la economía. De la política, si me lo quieres contar también, pero sobre todo de la economía. No. Yo en política ya hace tiempo que no hago predicciones. Blinder dice una cosa muy interesante. Los economistas pensamos en términos de equilibrio, que está muy bien, porque el equilibrio es estupendo, ¿entiendes? Bueno, hay un desajuste entre oferta y demanda, pero al final los precios se moverán y vamos al equilibrio. En política es teoría del caos. Te lo voy a poner, te lo voy a poner más fácil, te voy a preguntar más específico. Hay algo que hicisteis que me parece que fue muy importante, lo tocas en el libro, hablas del problema de los outsiders y los insiders en el mundo del trabajo, y yo creo que se hizo una reforma laboral que debe estar bastante bien porque pudiendo haberla derogado todavía no se ha derogado. En ese tipo de cosas, ¿qué esperas de lo que pueda venir? Es decir, a ver, ¿cómo de fácil es estropear lo que tenemos y cómo de posible es que se estropee? Hombre, es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien, pero eso en cualquier faceta de la vida. Eso es así. Pero yo llevo 25 años de esto. Nunca he visto durante tanto tiempo tan sano el cuadro económico español. Es decir, a mí me dicen que vamos a tener 6 años consecutivos de balanza de pagos en superávit y 5 años consecutivos con nuestra inflación por debajo de la media de la zona euro y, más importante, por debajo de la media de Alemania, que íbamos a seguir manteniendo crecimientos de exportaciones e importaciones más o menos similares. Ahora hay una contracción del comercio mundial que va a ser un problema muy serio, porque esto equivale a un shock de oferta. Todo lo mismo que nos pasó en los 70 con el petróleo. Lo que pasa es que ya veremos su intensidad, la del petróleo fue muy gorda. Aquí ya veremos hasta qué punto se va en serio con las guerras comerciales. Porque claro, a la primera que han hecho una enorme, que ha sido lo de bloquear a Huawei con Google, al día siguiente han dicho, bueno, 3 meses de... vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Por eso que... y mucha inercia se iba por parte de América, fue la que después del periodo de entreguerras, el desastroso periodo de entreguerras, impulsó todo el proceso de reintegración y reglobalización de la economía mundial. En Bretton Woods, en la conferencia de La Habana, en todos los ámbitos en los cuales, pues lo que tenemos ahora, comercio mucho más integrado y sistemas de pagos mucho más integrados, y todo lo demás. Por lo cual, ya veremos cuánto de en serio va esto. En todo caso, España, jugando al juego que tiene que jugar, que es la tesis del libro, en la esencia, que es ser capaz de producir más bienes y servicios que vendas al resto del mundo, que dentro de los países grandes de la OCDE solo nos ganan exportaciones sobre PIB Alemania. Está bastante bien. Tenemos más exportaciones sobre PIB que Japón, que Estados Unidos, que Reino Unido, que Italia, que me dicen, son países más grandes y, por tanto, siempre menos abiertos. Sí, es verdad, pero, hombre, la apertura de España, sobre todo estos últimos años, ha sido espectacular. Eso, mientras siga así, yo creo que debemos ser optimistas. Mientras entendamos que esto va bien, tenemos que ser optimistas. Mientras controlemos nuestros costes y no hagamos tonterías con los costes, y podemos hablar de decisiones de política económica que han, en el pasado, generado efectos terribles sobre la competitividad empresarial, y no hagamos eso, que no lo hacen en el norte de Europa. Hay que mirar cómo los del norte cuidan sus costes y luego, por otro lado, la innovación. Es decir, España, si no perjudica mucho su competitividad a precios, su competitividad a través de costes, tendrá ciclos más suaves de los que hasta ahora ha tenido. Pero lo que nos interesa no es solo tener un ciclo suave, es tener una tendencia de crecimiento mayor. Y ahí es donde entran en juego los procesos de innovación, la mejor formación del capital humano, la incorporación de España a las grandes revoluciones tecnológicas. La digital es más importante, pero también tenemos la energético-climática y probablemente pues, los de biotecnología nos dicen que nos olvidamos de ellos, que también en esto está avanzándose muchísimo. Cada vez tenemos más gente dedicada a esto y más preocupación en el país por esto. Pero vuelvo al tema. Ya quisiera que alguien hubiese criticado a una formación política u otra porque no está hablando y aportando ideas sobre cómo integrarnos en la economía digital. Es que de esto no hemos oído ni castaña, pero ni castaña. Y de cómo mejorar nuestro conocimiento de idiomas, que estamos a la cola de Europa, ni castaña. O de cómo hablar o cómo conseguir que nuestro capital humano se sesgue más hacia ciencias. Pues tenemos un exceso, oye, yo respeto todo tipo de formación, pero no es lo que se va a demandar. Ahora mismo tenemos un alumno en ciencias por cada 3 en letras. La proporción en Asia es al revés. Creo que ellos lo tienen un poquito mejor que nosotros. Tampoco se habla de esto, ni castaña. Entonces, creo que francamente, como país, debíamos impulsar mucho más determinados debates y determinadas ideas, que eso es lo que realmente va a funcionar a largo plazo. De la sesión del show de ayer en el Parlamento, dentro de un mes nadie habla. De lo que hagamos ahora en formación, en digitalización, en capitalización, en apertura, estaremos acordándonos toda la vida.
Ahora, yo creo que no centramos la actualidad, que llaman los de los medios, en lo que realmente importa. Importan más estas cosas, también objeto de este libro. Vamos a ver cuánto se habla del contenido del libro y no de otras cosas después de la sesión de hoy. Hacemos una podemos hacer una apuesta, ¿no? Vamos, Bueno, la que queramos. Yo creo que hemos cubierto de sobra, hemos hecho un recorrido importante por el libro. Yo creo que el editor, si seguimos, se va a lanzar a por nosotros. Lo importante es comprar el libro. En este momento tenemos arriba una puesta de sol que espero que vaya a ser espectacular, y tenemos ahí un cóctel donde esperamos contar con todos ustedes, y lo que me gustaría es dedicarle un aplauso muy fuerte, pues, a los dos invitados.